En el tema pasado, cuando hablaba sobre la Trinidad, le voy a dejar el link aquí en la descripción, pero como quiera, un pequeño resumen, prácticamente hablaba que era un solo Dios dado, pero se nos dio a conocer en tres personas. Y yo lo reflejaba con un ejemplo de mi vida, que yo era un técnico en reparación, soy un músico los domingos en mi iglesia y soy un esposo, siempre, todos los días cuando estoy con mi esposa. Entonces yo decía, ¿significa que soy tres personas o solamente una persona que cumple tres roles en diferente personalidad? Y esa era la respuesta. Y hablamos que así es. Hablaba de que yo no puedo hacer las tres cosas a la misma vez, pero Dios puede hacer las tres cosas a la misma vez porque Él es omnipresente, Él es omnipotente y Él es omnisciente. Él puede hacer las tres cosas a la misma vez. Y sí se nos dio a conocer en tres personalidades, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que los represento como mi vida. Y ahora vamos a tocar un tema un poquito más profundo en relación a esto. Y ya comprendiendo bien este punto, es un solo Dios, dado en tres personalidades, lo cual significa que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre pues es Dios. Ahora vamos a ir al siguiente punto, que es un poquito más profundo. Romanos 8:9 dice: el Espíritu de Cristo vive en ustedes. Ahora, Espíritu está en mayúscula, y siempre cuando la palabra está en mayúscula es porque habla del Espíritu Santo. O sea, prácticamente está diciendo esto: el Espíritu Santo de Cristo. O sea, prácticamente lo que está diciendo es: el Espíritu Santo es Cristo, es Jesús. Viven ustedes. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿No? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo es Cristo? ¿Es realmente cierto? Y ahora, para entender esto, porque también en la Biblia nos habla que Jesús es Dios y que Jesús también, en este caso, sería el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Lucas 3:16. Juan el Bautista dice: cuando venga Jesús, Él los bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. A ver, ¿cómo? Pues no es el Espíritu Santo que te bautiza con el Espíritu Santo. No, Jesús te bautiza con el Espíritu Santo porque Jesús también es el Espíritu Santo. Ahora déjame te explico esto. Usando el mismo ejemplo, que te digo que yo tengo tres roles en mi vida, ¿no? Que soy un técnico, trabajo un técnico en reparación, soy un músico en mi iglesia y soy un esposo. Cuando estoy reparando una máquina en una casa, ¿va? Y me preguntan de que, oye, ¿qué haces los domingos? Y yo le digo, bueno, pues los domingos soy músico en mi iglesia. La persona diría, mira, el técnico es músico, lo cual es correcto o incorrecto. Es correcto, el técnico es músico. Y yo le digo, mira, pero también estoy casado. Mira, el técnico es esposo. Es correcto, leyendo estos versículos, llegar a la conclusión que literalmente el Espíritu Santo puede ser Dios y el Espíritu Santo puede ser Cristo, puede ser Jesús. Jesús puede ser Dios y Jesús puede ser el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la base principal, la divinidad, es Dios y las personalidades son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como la base, o sea, lo pone ejemplo como de la mano, ¿no? Que dicen es una sola mano, pero está dividido en tres dedos que se nos dio a conocer: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo puede ser Jesús y el Hijo puede ser Dios porque está en la misma base, en la misma divinidad. Por eso es que yo puedo estar reparando una máquina y si me traen un piano, una guitarra, me convierto en músico, porque la personalidad que soy no cambia por la personalidad que me presento. Está un poquito confundido, pero es prácticamente, por eso te digo, para entender este punto tuve que analizar en este ejemplo. Cuando entendí este ejemplo de que literalmente yo puedo ser un técnico y si llegara mi esposa a mi trabajo, sería un esposo en ese momento. Si el grupo de alabanza viniera a mi casa, no solamente sería un esposo, ahora sería un músico también. El esposo es músico, el esposo es técnico. El técnico es músico, el técnico es esposo. Jesús es Dios, Jesús es Espíritu Santo es Dios, Espíritu Santo es Jesús.
Ahora, ¿sabes lo increíble de esto? Es que la Biblia nos lo ha dicho. Pero a menos de que entendamos este principio, no podemos entender el siguiente versículo que te voy a leer. Juan 14, 20 dice, en aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre, hablando Jesús, que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Ahora, ¿sabes cuál es lo loco de esto? Que Jesús le está diciendo, ahorita yo camino con... Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Le estaba diciendo, miren, no se apuren, cuando yo me vaya, a ustedes les conviene porque el Padre enviará al Espíritu Santo. Ahora aquí Jesús les dice, en ese día, cuando el Padre envíe el Espíritu Santo, ustedes se darán cuenta que yo estoy, o sea, que Jesús literalmente va a estar en el Padre, pero también se darán cuenta que yo estoy en ustedes. Y es como que, espérate, me estás diciendo que es el Espíritu Santo que va a estar en mí, y ahora me estás diciendo que eres tú. Es porque si tienes a uno, tienes a los tres. Si tienes al Espíritu Santo, es como si tuvieras a Dios y es como si tuvieras a Jesús. Y nos lo dice Jesús mismo. Y más adelante dice el versículo 22, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos. Está diciendo Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mi palabra. Y está hablando mi Padre y yo, Jesús dice, Dios Padre y yo haremos vivienda en Él. Pero la única persona que hace vivienda que nos dice la Biblia es el Espíritu Santo. Y es por eso que te digo, Jesús mismo nos enseña que si tienes al Espíritu Santo, es como si tuvieras a Jesús y a Dios Padre en ti mismo. Y eso es algo increíble. Juan 1:18 también nos habla un poquito acerca de esto. Que creo que fue lo que leí. No, es otro. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Dice, pero el Hijo unigénito, prácticamente Jesús, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Pero Jesús, que es Dios. Prácticamente, otra vez nos damos cuenta que literalmente si tenemos a Jesús es como si tuviéramos al Padre. Si tenemos al Espíritu Santo es como si tuviéramos a Jesús y tuviéramos al Padre a la misma vez. Y sabes, bueno, esos son todos los versículos. Hay uno más en Juan 4:24. Hay muchos más versículos. La verdad, quiero nomás dar los que están más claros. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y fíjate que un amigo, cuando escuchó la primera parte de esta enseñanza, me hizo una pregunta, ¿no? Me dijo, entonces, ¿sí es válido adorar al Espíritu Santo? Y le dije, sí. Él mismo se respondió, ¿va? Porque me dijo que entendió con este versículo. Él me compartió este versículo que me dice que lo ayudó también a entender este principio, que es Juan 5:23. Dice, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, y está hablando en mayúscula Hijo, hablando de Jesús, no honra al Padre que lo envió. Prácticamente la misma gloria que merece Jesús lo merece Dios. La misma gloria que merece Jesús lo merece el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios. Lo bonito de esto es que puedes tener una comunión con el Espíritu Santo, donde tú puedes decir, Espíritu Santo, tú eres mi Dios, tú eres mi creador, tú me creaste. Y literalmente el Espíritu Santo es Dios. En Génesis nos dice, hagamos al hombre. Prácticamente la Trinidad formó al hombre. Lo forma y el Espíritu Santo dice que es el rúa de Dios, el soplo de Dios que da vida al humano. Puedes hablar con el Espíritu Santo y darle la gloria como si fuera Dios. Puedes aceptar a Jesús en tu corazón y alabarlo como si fuera Dios, porque Él es Dios. Y puedes dirigirte al cielo y mirar y decir, Dios, tú eres el creador de todo, y Él es, y Jesús lo es, y el Espíritu Santo lo es. Hay otro, cuenta que estudiando todo esto me originó más preguntas, y eso lo voy a compartir en una tercera parte, que la verdad me falta estudiar mucho de esto. Pero para darte un pedacito, y si alguien tiene un estudio acerca de esto, cuando entendí esto,
el primer tema es que un solo Dios dividido en 3 personalidades. Este segundo tema, entendí que si tenemos a uno es como si tuviéramos a los 3. Y ahora, esto me creó esta pregunta. Dije, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada uno, verdad? O hasta me puse a pensar, entonces, nomás eso, nomás, o sea, no existe la Trinidad. Y es como que no, espérate. En Lucas 3 vemos que la Trinidad se nos da a presentar literalmente. Jesús se va a bautizar y dice que del cielo desciende una paloma en forma del Espíritu Santo y del cielo se escucha la voz del Padre. Prácticamente sí hay 3, o sea, Dios se nos ha dado a revelar en 3. Jesús estaba en el agua, el Espíritu Santo estaba en la paloma y Dios Padre estaba en el cielo. O sea, no hay duda que son 3. Mi pregunta era esto: ¿cuál es la diferencia entre ellos 3? Y la respuesta es en la personalidad, en el carácter o en la manera que actúan con el hombre o actúan con la creación. Y esto se basa en el tercer punto, donde hablemos qué características tiene Jesús, qué características tiene el Espíritu Santo y qué características tiene Dios. Lo cual, pues, es prácticamente estudiar todo. Por eso, si alguien tiene alguna información acerca de esto, características de la divinidad, no sé cómo se llame. Tengo un poquito acerca de Jesús, un poco del Espíritu Santo. Me falta estudiar mucho del Padre, pero si alguien lo tiene, me ayudaría mucho. Y esto es el tercer, como la tercera parte de esta enseñanza. Dios te bendiga. Si tienes alguna duda, pregunta, aportación, mándemela. Que tengas buen inicio de año.